Hola, les doy la bienvenida al curso de actualización en medicina interna. Soy Vanessa Ruiz, magíster en investigación clínica, kinesióloga respiratoria y me desempeño en la sección de rehabilitación y cuidados respiratorios del Hospital Italiano hace más de 10 años. Los voy a estar acompañando en esta clase sobre terapia de alto flujo. Estos son los objetivos de la clase de hoy. Empecemos definiendo qué es la terapia de alto flujo. Es un soporte respiratorio no invasivo diseñado para administrar flujos de 30 a 60 litros por minuto de una mezcla de aire y gas que va a ser humidificada y calentada. Por lo tanto, permite la modificación de dos parámetros que son la tasa de flujo y la fracción inspirada de oxígeno. Esta fracción inspirada de oxígeno puede variar entre 0,21, que sería aire ambiente, a 1, que sería totalmente oxígeno. La principal diferencia entre un sistema de bajo y alto flujo es que el sistema de alto flujo provee la totalidad del flujo que necesita la persona para respirar en cada inspiración. Entonces no tiene necesidad de incorporar aire ambiente en la mezcla. Por lo tanto, la fracción inspirada que administra el equipo es igual a la que finalmente respira el paciente. Un sistema de terapia de alto flujo típico consta de un generador de flujo, un humidificador activo, un circuito que conecta este humidificador con una interfase. El humidificador tiene que brindar un aire a 37 grados centígrados con 44 miligramos por litro de humedad absoluta y 100% de humedad relativa. Las interfaces pueden ser cánulas nasales o adaptadores para una cánula de traqueotomía. De ahora en más vamos a hablar de la terapia de alto flujo que utiliza como interfaz la cánula nasal y la vamos a denominar cánula de alto flujo o CAF. Las más comunes en nuestro ámbito son las OptiFlow, que tienen un diámetro interior de 5,4 milímetros. Por otro lado, la empresa Vapotherm utiliza un sistema de insuflación nasal de alta velocidad que consiste en una cánula delgada, similar a la que usamos como cánula nasal convencional, que tiene un diámetro interior de 2,7 milímetros. La principal diferencia entre ambas es que la segunda produce una aceleración del flujo. Así cuando vamos a regar las plantas y disminuimos el diámetro por el cual pasa la misma tasa de flujo. Describamos ahora los diferentes dispositivos que generan el alto flujo junto a sus ventajas y desventajas. Podemos tener a disposición equipos de alto flujo o los ventiladores microprocesados que presentan un módulo de alto flujo, pero a veces no tenemos ninguno de los dos y recurrimos a tendencias tercermundistas que vamos a hablar en breve. Hay tres tipos de generadores de alto flujo, los que son por Venturi, por turbina y los mezcladores de aire y de oxígeno. Ejemplos de los Venturi tenemos el Max Venturi, que usa un generador de flujo para crear el alto flujo por sistema Venturi. Está compuesto por un medidor de flujo y un monitor de concentración de oxígeno. En cambio, los de turbina, que pueden ser el Ervo, el Vapotherm o el Humidoflow, lo que hacen es generar el flujo a través de un sistema de baja presión, mientras el dispositivo lo que hace es controlar la concentración de oxígeno.
Y por último, el mezclador de aire y oxígeno es el medidor de flujo más común. Es un mezclador mecánico de aire y oxígeno y tiene un medidor de flujo y de concentración de oxígeno. Es el verde que se encuentra último en la diapositiva. Como ventajas mencionamos la portabilidad de estos equipos y que vienen todo en uno en conjunto con el humidificador activo, pero como desventajas requieren monitoreo y al aumentar la tasa de flujo el ruido pasa a ser una consideración importante, como se ve en la figura de la derecha. A medida que voy aumentando el flujo, sobre todo a más de 50 litros por minuto, aumento los decibeles a más de 60 decibeles. Existen ventiladores microprocesados que cuentan con un módulo de terapia de alto flujo, como por ejemplo el Draeger Evita o el Mindray SB300, que entregan flujos en un rango de 2 a 50 litros por minuto con una FiO2 que varía del 0,21 al 1. Y el Neumovent Graph Advance entrega un poco más de tasa de flujo que llega a 80 litros por minuto. Como ventajas mencionamos la rapidez de la aplicación y la posibilidad de realizar soporte invasivo con el mismo equipo en caso de fracaso de la terapia de alto flujo, pero como principal desventajas están los costos que requiere la colocación de un humidificador activo por separado y el único que tiene batería como para realizar un traslado con alto flujo sería el Mindray, por ejemplo. Y aquí se encuentran estas opciones que denominamos tercermundistas para entrega de flujo de manera casera, ya sea armando en serie los Flumeters disponibles junto a una BT63 y un conector ENI, o utilizando un CPAP mecánico. Como ventajas está la accesibilidad de estos recursos por su bajo costo, que los podemos ubicar incluso en hospitales públicos, pero la principal desventaja es que no están diseñados para entregar un flujo estable, es más, no tienen un flujo estable, por lo tanto hay que estar realizando mediciones externas también para conocer qué tasa de flujo estamos entregando al paciente, al igual que la FiO2 a través de un fiómetro. Existe limitación en cuanto a la FiO2 mínima que se puede entregar, son ruidosos y se pueden considerar como una solución transitoria para el paciente. Hablando de este tipo de equipos, en 2015, con el auge del alto flujo, pero todavía con escasez de disponibilidad de equipos en otras áreas que no fueran la terapia intensiva, realizamos un trabajo en el área de emergencias del Hospital Italiano, en donde utilizamos como generador de flujo un CPAP de pared. El flujo lo medimos con un FluxMec y la FiO2 con un fiómetro. Incluimos 43 pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica, siendo la neumonía la principal causa de falla, y observamos disminución tanto de la frecuencia respiratoria, de la cardíaca y de la sensación de disnea luego de 2 horas de colocada en la cánula de alto flujo. El 64% de estos pacientes no requirieron escalar a otro tipo de soporte ventilatorio y se utilizó durante una media de 28 horas hasta que fueron trasladados a otro sector en donde sí se les colocó cánula de alto flujo con otro tipo de equipo especialmente diseñado para tal fin. Hablemos ahora de los principales efectos fisiológicos de la CAF. En esta figura pueden verse una serie de mecanismos por los cuales la cánula de alto flujo podría mejorar los resultados clínicos, como ser el calentado y humidificado del gas inspirado, el lavado del espacio muerto anatómico, el alto flujo inspiratorio nasal, la generación de presión positiva en las vías respiratorias y por último la disminución de la entrada de aire ambiente con su posterior mezcla de gases en las vías respiratorias altas.
En base a estos mecanismos, es razonable suponer que la cánula de alto flujo mejora los resultados de los pacientes al incrementar la oxigenación y actuando sobre los mecanismos que se creen que producen lesión, tanto pulmonar aguda como lesión diafragmática o sobrecarga diafragmática, además de mejorar el confort. Sin embargo, los efectos fisiológicos comprobados por evidencia científica son los siguientes. Como primero, la mejoría de la oxigenación, también reduce la frecuencia respiratoria, mejora el lavado de CO2, también presenta un efecto PIP que puede aumentar el volumen pulmonar al final de la expiración, disminuyendo el trabajo respiratorio de los pacientes en falla. Limita la lesión pulmonar autoinfligida al disminuir la heterogeneidad pulmonar y el estrés. Y por último, pero no por eso menos importante, que optimiza el confort. Vamos a detenernos en algunas publicaciones para mencionar estos efectos fisiológicos. Con respecto a la disminución del espacio muerto nasofaringeo, acá les traigo dos artículos. El artículo de la izquierda son imágenes que fueron tomadas con cámara gamma de un relleno de un gas trazador que está en color rojo en un modelo de las vías aéreas superiores que se superpuso con tomografías sagitales de estas vías aéreas superiores. Y lo que hace es ilustrar la eliminación de este gas trazador en diferentes puntos de tiempo, a 0,5, 1 y 2 segundos, con diferentes tasas de flujo, 15, 30 a 45. Lo que se ve es la eliminación de este gas trazador en las cavidades nasales durante la terapia de alto flujo. Lo que hace es reducir la reinhalación del espacio muerto. Del lado derecho se ven capnogramas en el tiempo y en la parte de abajo el flujo en la vía aérea. Los capnogramas se registraron con flujos de la cánula de alto flujo que iban de 10 a 60 litros por minuto. Cuanto más oscuro está la línea, más cantidad de flujo se administraba. Y lo que se ve es que no hay diferencias en los capnogramas registrados en los sitios subglóticos o en el modelo de pulmón, ¿sí? Desde acá la curva de capnograma es muy parecida a la normal, a diferencia de lo que pasa en la cavidad oral y en la faringe. Lo que indica que este lavado del espacio muerto anatómico no llega más allá del espacio subglótico. Con respecto al efecto PIP, también menciono dos estudios. El que salió primero fue el de la izquierda, en donde se comprobaron flujos de 35 a 60 litros por minuto con la boca abierta y con la boca cerrada, y se lograron niveles de PIP de hasta 7 centímetros de agua con la boca cerrada. Pero después vino otro estudio en el 2011, en donde se convocaron a pacientes que iban a ser sometidos a cirugía cardíaca electiva, registrando las presiones durante un minuto de respiración, utilizando cánula de alto flujo con diferentes tasas de flujo, 30, 40 y 50 litros por minuto, tanto con la boca abierta como con la boca cerrada. Y como se pueden ver en la imagen, con la boca cerrada, las presiones medias de la vía respiratoria iban más o menos entre 2 y 4 centímetros de agua. Y también se ve que existe una relación lineal, ¿sí?, entre la presión y la tasa de flujo en las dos variantes de boca abierta y boca cerrada. Con respecto a la reducción del trabajo respiratorio, Mauri y colaboradores realizaron un estudio prospectivo, aleatorizado, cruzado, en pacientes adultos no intubados con falla respiratoria aguda hipoxémica. Como se puede ver en la figura de la derecha, las medidas del esfuerzo inspiratorio y del trabajo respiratorio metabólico evaluados a través de la presión esofágica en el de arriba, ¿sí?, y de la frecuencia respiratoria en el gráfico de abajo, disminuyeron
cuando se comparan con la máscara facial, con la cánula de alto flujo, incluso con diferentes flujos de la cánula de alto flujo. Por último, sabemos que la CAF mejora el volumen pulmonar y la compliance dinámica. En la figura A se observa que en comparación con una máscara facial común en pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica, la cánula de alto flujo aumentó el volumen pulmonar al final de la expiración, según lo que se midió por tomografía por impedancia eléctrica, lo que sugiere un efecto PIP. Y en la figura B se observa que si bien el volumen corriente no cambió, la CAF proporcionó una relación más alta entre el volumen corriente y la presión inspiratoria negativa durante la inspiración, lo que se cree fue logrado por una mejoría de las propiedades mecánicas del sistema respiratorio, logrando una distribución más homogénea de la ventilación. Las contraindicaciones de la CAF se puede decir que son las mismas que las de la BNI, exceptuando quizá la claustrofobia y el riesgo de aspiración, porque son dispositivos que se apoyan en la apertura de las narinas y no ocluyen la boca. Vamos ahora a las aplicaciones clínicas de la CAF. La mayor cantidad de evidencia científica en cuanto a su uso está destinado a la falla respiratoria aguda hipoxémica, como pueden ser los casos de distrés, de neumonía o incluso de enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero últimamente se va sumando evidencia en la falla respiratoria aguda hipercápnica, específicamente en los EPOC reagudizados. El estudio de Roca y colaboradores fue el primero en demostrar los beneficios del uso de la cánula de alto flujo en pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica. Tan solo después de 30 minutos de uso de CAF evidenciaron una mejoría significativa tanto de los parámetros clínicos como fisiológicos. Y un año después, ese autor identificó los primeros criterios de falla de la CAF, que fueron una taquipnea sostenida y asincronía tóraco-abdominal. Sin embargo, fue el estudio Florali, que es un ensayo histórico de pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica, en donde la CAF se comparó con la oxigenoterapia convencional y con la BNI, y se asoció con un riesgo reducido de mortalidad, un mayor número de días sin ventilador, y un riesgo reducido de intubación en el subgrupo de pacientes con PAFI menor a 200. Hay que considerar que quizá este grupo de ventilación no invasiva tuvo mayor mortalidad debido a que manejaban volúmenes corrientes cercanos a los 9 mililitros kilo. En la revisión de sobre adultos con falla respiratoria aguda hipoxémica, o sea, PAFI menor a 300, se reunieron 6 estudios con un total de pacientes de 1892 y se comparó la tasa de intubación con respecto a la cánula de alto flujo y oxigenoterapia convencional, en donde está a favor de la cánula de alto flujo, pero cuando se la compara con la BNI, los resultados son similares. En otras 2 revisiones de Zhou y Denis tuvieron los mismos resultados, que la cánula de alto flujo reduce la tasa de intubación, de ARM y de escalar en otro tipo de soporte ventilatorio con respecto a la oxigenoterapia convencional, pero no tiene estos mismos resultados cuando se la compara con la BNI. Con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la CAF vino a facilitar un poco las cosas porque estos eran pacientes con muy mal pronóstico, ¿sí? Requerían escalar a ventilación mecánica invasiva con un 85% de mortalidad intrahospitalaria
Y si se colocaba BNI, tampoco es que les iba tan bien. La tasa de sobrevida a los 6 meses del alta rondaba en el 30%. A fines del 2022 publicamos un artículo de una corte de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa que tuvieron requerimiento de internación en terapia intermedia entre el 2014 y el 2020 por falla respiratoria aguda. El objetivo del trabajo fue describir las características de estos pacientes y con la evolución clínica. Se incluyeron 45 en total, una mediana de edad de 65 años, en donde los principales motivos de falla respiratoria fueron reagudización de su enfermedad de base y haber entrado en un estadio tan avanzado de la patología que requirieron ingreso a la lista de espera para trasplante pulmonar. Utilizaron 33 pacientes cánula de alto flujo con una mediana de flujo de 50 litros y una FIO2 del 45%. La tasa de mortalidad intrahospitalaria fue de 46% y ningún paciente requirió escalar a otro tipo de soporte ventilatorio. Los pacientes que ingresaron a la lista de trasplante pulmonar fueron 20, de los cuales 14 utilizaron cánula de alto flujo para el entrenamiento. Y una de las conclusiones que me parece para destacar de este estudio es que la CAF fue versátil, ya que se pudo utilizar tanto como sostén ventilatorio durante la falla respiratoria aguda, como puente al trasplante pulmonar, y además permitió el entrenamiento de estos pacientes durante la rehabilitación pulmonar en bicicleta o en la cinta deslizable. Dentro de los mecanismos que se estudian para la CAF, existen algunos que pueden beneficiar a los pacientes EPOC, como ser la humidificación y calentado del aire inspirado, el lavado de la CO2 de la vía aérea superior y el efecto PIP, ya que esto puede mejorar el clearance de secreciones de estos pacientes, disminuir los valores de PCO2 y mejorar el pH, y contrabalancear la auto-PIP por la hiperinsuflación dinámica durante un EPOC reagudizado, por ejemplo. En esta revisión sistemática y metaanálisis del 2023 se incluyeron 7 ensayos controlados aleatorios. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la cánula de alto flujo y la BNI con respecto a parámetros gasométricos como la PO2, el pH y la PCO2. Tampoco en variables de resultado más duras como las tasas de intubación, la mortalidad y el cambio hacia el requerimiento de otra terapia para la resolución de la falla. Sin embargo, concluyen que la cánula de alto flujo puede ser una alternativa para la falla respiratoria aguda hipercápnica de leve a moderada cuando no sea posible otra opción. Por ejemplo, cuando el paciente no desea ser intubado o no se tolera la BNI, siempre y cuando este paciente sea seleccionado cuidadosamente y controlado de cerca. Esta guía de práctica clínica de la Sociedad Respiratoria Europea divide sus recomendaciones según el riesgo de complicaciones en el posoperatorio, siendo este bajo o alto. En caso de bajo riesgo de complicaciones, sugiere el uso tanto de oxigenoterapia convencional como de cánula de alto flujo, a pesar que las estimaciones de mortalidad, reintubación y estadía hospitalaria favorecen el uso de la CAF. Sin embargo, entienden que la oxigenoterapia convencional puede ser preferida a la CAF en países de bajos ingresos, teniendo en cuenta la limitación en los recursos. En cambio, en pacientes con alto riesgo de complicaciones en el posoperatorio, se puede utilizar tanto cánula de alto flujo como BNI, también teniendo en cuenta
los recursos y la disponibilidad de equipos. El escenario de posextubación también fue estudiado por Mayore en el 2014. Es un ensayo clínico controlado randomizado que incluyó a 105 pacientes con PAFI mayor a 300 al momento de la extubación y comparó la cánula de alto flujo con 50 litros por minuto versus la Venturi. Como resultados vieron que con la cánula de alto flujo tenían menos desaturación, menos tasa de reintubación y menos necesidad de escalar a otro tipo de soporte ventilatorio como ser la BNI, además de referir mayor confort. Hernández luego realizó otro ensayo clínico controlado randomizado, pero comparó la cánula de alto flujo con la BNI en pacientes con alto riesgo de falla post-extubación, en donde demostró la no inferioridad de la CAF en comparación a la BNI con respecto a la tasa de intubación y a la de mortalidad. Lo que tiene para destacar este estudio es esto de la identificación de pacientes de alto riesgo, que son aquellos de edad avanzada con una alta carga de enfermedad, tanto por Apache como por las comorbilidades, que tienen factores de riesgo de falla de extubación, como los mencionados en pantalla, y los que tienen problemas respiratorios que puedan afectar el destete, como insuficiencia en el manejo de secreciones, destete difícil o prolongado o ventilación mecánica mayor a 7 días. Por último, en los pacientes en donde tienen orden de no intubación, el uso de la CAF podría ser beneficioso, ya que este dispositivo permite la disminución de la sensación de disnea y la mejoría de la hipoxemia, pero con buena tolerancia por parte del paciente, ya que le permite comunicarse e incluso alimentarse, a diferencia de la BNI. Para finalizar con la clase, algunas recomendaciones. Si son nuestras primeras experiencias con la cánula de alto flujo, tratemos de seleccionar al paciente adecuado, que va a ser aquel en el cual la cánula de alto flujo cuenta con la mayor cantidad de evidencia científica a su favor, o sea, que tenga una falla respiratoria aguda hipoxémica, de leve a moderada, sin hipercapnia, y que no tenga requerimientos inmediatos de intubación ni de BNI si es un EPOC reagudizado, que no haya deteriorado el sensorio, ni esté hipotenso y obvio que no tenga ningún traumatismo facial que nos impida utilizar la cánula. Tratar de iniciar lo antes posible con flujos de 50 litros por minuto para igualar el pico flujo del paciente en falla respiratoria. Luego se puede ir bajando este flujo, siempre priorizando el confort del paciente. Iniciar con FIO2 al 1 y después se puede descender para garantizar una saturación mayor al 92%. Una vez colocado, se monitorea de forma intermitente la frecuencia respiratoria, la mecánica respiratoria, la saturación y la hemodinamia. Generalmente la dejamos 24 horas colocada y luego empezamos a hacer el destete en la cánula de alto flujo, disminuyendo primero la FIO2 y luego el flujo hasta pasar a un sistema de bajo flujo como puede ser una cánula nasal. Bueno, para finalizar tenemos que tener en cuenta los criterios del falla. Si el paciente tiene criterio de intubación, claramente la cánula de alto flujo ha fallado, o si presenta por lo menos 2 de los siguientes parámetros que se mencionan en pantalla por más de 5 minutos, también se considera fallo. Ya hemos mencionado que en la bibliografía se han detectado predictores de fracaso, como ser la persistencia de la utilización de los músculos accesorios, la frecuencia respiratoria alta, así como también la presencia de falla de otro órgano o la sincronía tóraco-abdominal. Y también les quería mencionar el índice ROX, que se define como la relación entre la saturación y la FIO2 sobre la frecuencia respiratoria.
Hay que tener en cuenta que en el numerador de este índice se colocan las variables que tienen una asociación positiva con el éxito de la cánula de alto flujo, mientras que en el denominador se colocan aquellas variables relacionadas con el fracaso, ¿no?, de la cánula de alto flujo, y un índice ROX menor a 2,85 en las 2 primeras horas del inicio de la CAF fue un predictor de fracaso de la cánula de alto flujo con una especificidad del 99%. Y eso es todo. Les dejo aquí mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Bueno, me despido. Muchas gracias por su atención.